Lo que está pasando sencillamente es que el presidente del gobierno, en su derecho, criticó, no atacó a la judicatura, criticó a unos jueces que están haciendo política. Y yo eso lo comparto. Creo que dentro de lo que es la judicatura española hay una serie de jueces que están haciendo política. Y eso es muy grave, tan grave que están condenando a la pena del telediario, es decir, a la muerte civil, a toda una serie de personas, en este caso vinculadas con el presidente del gobierno, sea el fiscal general, sea su esposa, sea su hermano, con la única pretensión de hacer caer a Pedro Sánchez y al gobierno. Bien, pero Gloria, aquí la cuestión no es el qué, sino es el quién. ¿Quién lo dice? Que si es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, déjame terminar, un segundo, Gloria. Pedro Sánchez es evidentemente el presidente del gobierno. Y Pedro Sánchez ha dicho una obviedad, que como en cualquier otra profesión, pues hay buenos y malos. En los jueces habrá buenos y malos. Pero el problema es, ¿lo puede decir el presidente del gobierno? Claro que sí. ¿Lo puede decir el líder del Ejecutivo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si el presidente del gobierno, que creo que no es el caso, pero pensara que soy un corto, como piensa Ernesto Ekaizer de mí, si pensara que soy un corto, no lo puede decir el presidente del gobierno, porque sería atacar a un periodista, y sería atacar, se puede decir a la prensa. No es el qué, lo puede pensar, pero no debería decirlo, que creo que no lo piensa, pero no debería decirlo. Ese es el tema. Es decir, no es el qué, sino es el quién. Esa es la cuestión. Por alusiones casi. Estamos hablando sobre el presidente de gobierno. Dejemos de hablar de nosotros mismos. Este señor habla es el ombligo de sí mismo. Dice que le dijiste corto. Pues vamos a hablar del presidente de gobierno. Si no, yo me levanto y me voy. Yo no vengo a hablar de mi personalidad o de la de otros. Pero si lo has dicho tú, Ernesto, lo de corto. ¿Pero quién dirige el programa? ¿Este señor? Ernesto, por favor. Ernesto, por favor. El presidente del gobierno tiene todo el derecho del mundo a decir lo que decía. Pero no solo tiene el derecho, que evidentemente lo tiene todo el mundo, sino que además en el caso suyo hay una especificidad, hay una cosa muy concreta. Jueces han intentado interferir en la política en muchos gobiernos. No es el único gobierno el de Pedro Sánchez. Por ejemplo, Felipe González intentaron jueces imputarlo en el GAL, por ejemplo. Al señor Rodríguez Zapatero le negaron el pan y la sal los que habían negociado con Neta, es decir, el señor Aznar y su equipo en Suiza, y intentaron imputarle por negociar con ETA, Ya sabemos los resultados, que fue la paz, pero eso fue lo que decían. Aznar también había negociado. Acabo de decirlo, el gobierno del Partido Popular había negociado en Suiza, el gobierno de Aznar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Pedro Sánchez? Que en ningún caso, y esto es lo excepcional, se metieron con la familia de ellos. No se metieron con la mujer, no se metieron con el hermano, no se metieron con el cuñado. Esta es la diferencia. Por eso él tiene el derecho de decir, no es que me ataquen políticamente. No es que me ataquen políticamente, es que se mete con mi hermano, se mete con mi familia. Ernesto, vamos a ver. ¿De qué jueces puede estar hablando el presidente? No. ¿Cómo de qué jueces? Pero lo sabe toda España, el señor Juan Carlos Peinado. Oye, la gente ve la televisión y nos ve a todos nosotros. Juan Carlos Peinado no está. Quiero decir, él no habla de ellos porque no ha hablado de ellos. Se le ha preguntado por su mujer y se le ha preguntado por su hermano. Y por lo tanto, la inferencia es que habla del juez Juan Carlos Peinado. Pero claro, esto ojo, porque luego el PP dice que Pedro Sánchez ha hablado de Peinado. Ten cuidado con la manipulación. A ver, Ernesto. Tú me estás preguntando a mí y tienes que tener cuidado. Yo, Ernesto Ekaizer, no Pedro Sánchez, entiendo yo, comprendo yo, saco la conclusión yo de que habla de la persona que está instruyendo las causas contra su esposa Begoña Gómez. Y que también está hablando, infiero yo, Ernesto Ekaizer, de la injerencia del Poder Legislativo, del Poder Judicial en el Poder Legislativo, que está intentando no aplicar la malversación a Puigdemont para entorpecer al gobierno y tratar de hacerle caer. Eso es injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Sí, pero vamos a ver. Si es normal que Pedro Sánchez crea que Peinado es lo peor, está investigando a su mujer, es normal, yo también lo pensaría. No lo ha dicho Peinado, no puede, que es lo peor, que no lo ha dicho. Cuidado porque lo utilizan luego. Es normal, es normal, no dije que lo haya dicho. Ernesto, escúchame antes, en fin, de rebatirme. Si no me escuchas es imposible al final debatir. Yo no te escucho a ti, es normal. Porque eres un manipulador, hombre. Bueno, pues perfecto. Pues entonces, no quiero que utilicen este programa a través tuyo. Bueno, es increíble, Ernesto. O sea, decir, yo hay faltas de respeto contra... Sí, pues ningún respeto. Y te parece normal decirlo públicamente. ¿Te parece normal? Pues por lo menos, oye, en fin, un respeto. Déjame terminar. En todo caso, si quieres no me escuches, pero déjame terminar. Digo, si cree que Peinado
es lo peor, que es normal que lo piense y es legítimo que lo piense, como presidente, Insiste como presidente, con lo mismo, lo que quiere es que lo utilice este programa para decir que Pedro Sánchez... Pero que no lo ha dicho Pedro Sánchez, es un ejemplo que estoy dando yo, que es posible, no lo sé, es posible y sería legítimo y me parece bien que lo piense. Sus palabras, Yo ¿qué también, es lo que tiene que suponer? Sánchez como si piensa, termina un segundo, como si piensa que un juez es malísimo, me da igual. Digo, no lo puede decir como presidente del gobierno, no lo puede decir porque es líder del Ejecutivo. Hay una responsabilidad que va a la par de su cargo de que se puede entender como injerencia en el Poder Judicial. Si ya lo has dicho, todas las asociaciones de jueces unánimemente hoy han salido condenando eso. Pues ya está, que me parece muy bien que lo piense y es legítimo que lo piense. Y habrá jueces malos, es normal, hay jueces malos también, pero el presidente del gobierno no puede decirlo. ¿No puede decirlo el presidente del gobierno? Pero si ya le hemos dicho, ya esta discusión está acabada. Él repite otra vez. ¿Para qué? Para que tú hagas un enfrentamiento. Gloria Marcos, si quiere añadir. El Consejo General. Hagamos periodismo serio, no espectáculo. Calma, Ernesto. Las declaraciones del presidente y las reacciones que hemos tenido. Es decir, por una parte se dice, ¿puede el presidente del gobierno criticar, aunque sea algún juez o algunos jueces? ¿Lo puede hacer si hay jueces o algunos jueces que le atacan o lo critican, incluso personalmente o a través de asociaciones? Es el debate que se abre. ¿Puede el Poder Ejecutivo, el Poder Político criticar a los jueces, igual que los jueces están criticando iniciativas del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Jesús Maraña. Bueno, a mí me parece que como en tantas cosas se desvía la bolita, ¿no? Se desvía la atención. O sea, y el problema ya es si Pedro Sánchez invade el Poder Judicial, ¿no? Pero lo que hay que analizar es el contenido al que se refiere, es decir, y ha sido muy concreto, se ha referido a algunos jueces, a algunas instrucciones. Todos sabemos a cuáles se refiere. No es la primera vez que hace esa reflexión. Y hay quien niega, no, en este país no existe lawfare. Bueno, hay casos de lawfare. Hemos vivido casos de lawfare como catedrales. Y que alguien opine que dadas algunas instrucciones judiciales, y puedo citar la del fiscal general, y tengo aquí documentos de juristas perfectamente relevantes que han dejado, a mi juicio, en ridículo la sentencia, como lo ha hecho el propio magistrado que hizo un voto particular, porque no hay pruebas de lo que se está diciendo. Pero dicho esto, la separación de poderes, como decía antes, tiene que ir en las dos direcciones. Y si no, alguien está creyendo que solo él tiene derecho a actuar, a decir, a criticar, etcétera, a otro poder. Hay magistrados del Supremo en activo que están escribiendo en los periódicos artículos en los que insultan al presidente del gobierno. Y no pasa nada. Quizá el Consejo del Poder Judicial, que ayer, por cierto, también se hizo una alusión en la entrevista, en algún momento tendría que explicar por qué no ve ningún problema en conferencias de jueces que insultan a dirigentes políticos, etcétera. Eso no viola la separación de poderes. Con un añadido que me parece importante. La justicia, los jueces, que son los titulares de impartir justicia, tienen además la obligación de aparentar imparcialidad, porque va en su función. Tienen derecho a tener las ideas políticas que les dé la gana, pero públicamente tienen que ser conscientes de que pueden perder la apariencia de imparcialidad a la que están obligados si actúan de determinada manera. Y sí, creo que el presidente del gobierno y el presidente de cualquier comunidad de vecinos tiene derecho a criticar esas actuaciones. A mi juicio no tiene la misma responsabilidad el presidente de una comunidad de vecinos, con todos los respetos, con el presidente del gobierno de España. No lo creo. A partir de ahí, me parece interesante, como ya te había escuchado la pregunta, si quieres entramos de lleno. Me parece interesante el debate que se dice, oiga, si a usted, al presidente del gobierno, yo se lo reclamo, un respeto absoluto, nítido, pulcro a las decisiones judiciales y a la actuación judicial, aunque defienda a su mujer, aunque defienda a su hermano, solo faltaba su inocencia, se le debe de exigir a los jueces, se lo debe de exigir. Bueno, yo creo que el presidente hablaba de su entorno directo, pero también con respecto al fiscal general, yo creo que ahí el gobierno tiene que ser nítido en su respeto, pero tú decía Xavi, ¿no? Y me parece un debate muy interesante. Habrá que exigirle a los jueces también pues una pulcritud a la hora de su actuación. Me parece interesante, pero reclamémoselo
a esos jueces que han hecho una serie de declaraciones o se han fotografiado con una serie de pancartas que consideremos que no son adecuadas. Ahora, Pablo, yo eso se lo reclamo a los jueces. Es que estamos viendo, mira, es que estamos viendo, al presidente del Pablo, gobierno. estamos viendo una imagen donde creo que si no es así, estoy viendo las imágenes y creo que son así, pues rectifico. Pero creo que en esta magistrada es la que está instruyendo el caso del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Está en una manifestación con pancartas que dicen hay que acabar con el sanchismo, o en términos muy parecidos. Claro, esto lo puede hacer un magistrado y el presidente del gobierno no puede decir que algunos jueces están haciendo política. Bueno, pero quiero decir, yo creo que estaba en un parón, ¿no? Sí, pero con una pancarta que decía, al lado de una pancarta que decía hay que acabar con el sanchismo. Ella no está llevando en todo caso, la pancarta, y la magistrada. Quiero decir, la magistrada que denunció una situación de acoso, las instituciones superiores a esta magistrada han avalado la investigación de la jueza. En todo caso, reitero, me parece interesante el debate que tú tienes y yo creo que los jueces, más en estas circunstancias y en este contexto, tienen que ser lo más pulcros posibles y desde luego no están con pancartas o no con pancartas. No ha hablado de los jueces, pero es que nadie ha hablado de eso. Algunos jueces. Entre ellos es muy diferente. Pero ¿sabes qué pasa? Que el ciudadano cuando escucha al presidente del gobierno criticar a algunos jueces que son precisamente esos jueces que investigan a su entorno personal, al fiscal general del Estado, puede llegar a la conclusión de que, pues entonces el juez que está juzgando a mi hermana o a mi padre o que me está juzgando a mí, pues tal vez es que también me tenga mala baba. Yo le tengo más respeto a la inteligencia de cualquier ciudadano. Yo lo que quiero del presidente del gobierno, concluyo ya, y creo que es... Además, es que es lo que ha ocurrido siempre. ¿Por qué? Porque desde el gobierno se defendía la independencia judicial y el respeto de los jueces y el Poder Judicial, estoy de acuerdo, instrucciones judiciales a las que nos referimos no han ocurrido siempre. Cuando desde el Partido Popular se criticaron a determinados fiscales o se criticaron a determinados jueces, ¿qué decía el Partido Socialista? Y con razón. Oiga, deje usted actuar a los jueces, deje usted actuar a los fiscales. Dime una sola instrucción judicial, que puede haberla, pero comparable a las que estamos citando. Yo he escuchado al Partido Popular criticar a jueces y a fiscales y al Partido Socialista llevarse las manos a la cabeza. Y creo que el Partido Socialista tenía razón. Será parte, hoy yo lo que creo es que será parte del debate político. Cuando empieza la gran instrucción que luego descalvagará a Mariano Rajoy del gobierno, hubo una aparición, digamos, secuencial de toda la cúpula del PP diciendo que esto no era una causa del PP, sino una causa contra el PP. Era yo muy joven, pero estaba yo en esa sala de prensa. Lo que quiero decir bueno, es que se ha producido, aparte de esto, actuaciones que se dicen. Por ejemplo, si hay que anunciar 3 días antes de unas elecciones la imputación de la mujer del presidente del gobierno, que se la llama a declarar mes y medio después de las elecciones, si no se podía hacer después. Si calificar en el momento de las negociaciones a Puigdemont, justo en ese momento, de posible acción terrorista, puede interpretarse también como una intromisión en el poder político. Si hay manifestaciones en los juzgados de jueces con pancartas, con acciones contra acciones del gobierno, si se manifiestan contra una ley que no se conocía siquiera el extracto, que era la ley de amnistía, si eso se permite, se puede permitir que el Poder Ejecutivo también critique a algunos jueces. Pero Xavi, podemos poner en solfa o podemos criticar o podemos abrir ese debate que a mí me parece muy interesante y decirle a los jueces, oiga, ese no es el camino, pero no decir como los jueces lo hacen, pues 2 tazas más y que el presidente del gobierno lo haga en prime time en la presentación de los informativos de Televisión Española. Hombre, pues yo... Eso decidirá él si lo hace aquí o lo hace en otro momento. Si habla de prime time, encantado. Pero digo que si el presidente del gobierno... Pepa, le pregunta por los jueces. El presidente del gobierno puede decir que a la mayoría de los jueces... Pepa Bueno, porque le sacó el titular. Pero quiero decir, cuando tú pones de acuerdo a todas las asociaciones de jueces, a las progresistas y a las conservadoras, y dicen, este no es el camino. Cuando, quiero decir, al final, de verdad, yo creo que el presidente del gobierno tiene un plus de responsabilidad. Porque es el jefe del gobierno, porque le están escuchando los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hace? Criticar a los jueces. Algunos jueces. Algunos jueces. Algunos jueces. Pablo, voy ahora con esta parte, pero antes meto más reacciones. Pero también a los jueces se le exige
neutralidad e imparcialidad. Si salen con pancartas contra el presidente del gobierno, contra las leyes... Bueno, pues entonces el presidente del gobierno... No, pero digo entonces que solo lo puede hacer una parte, la otra no. Pues cuando los jueces critican al gobierno, parece que nadie ha criticado a los jueces. Desde luego, no lo he escuchado en el partido de la oposición. Cuando el presidente del gobierno critica a algunos jueces, sí que no lo puede hacer. Esa es la... Si me permite solo una puntilla, contradicción absoluta. Pero muy breve, que tengo que ir con Antonio y con Paloma. Es que yo creo que en esto, el rifirrafe de si puede o no puede, es que esconde una cosa que va más allá de todo esto. Es que si no somos conscientes de que desde hace ya bastante tiempo hay miembros del Poder Judicial que están interfiriendo en la política en este país, y que esto en términos democráticos es muy grave, si no somos conscientes de eso, el debate es otro. Pues pueden ser dos debates. Todas las asociaciones de jueces han criticado esas palabras de Pedro Sánchez y le piden respeto a la magistratura. Argumentarla. Bueno, ahora vamos con esta parte. El debate, decía Jesús, es doble. Uno, si se puede hacer esa crítica de doble dirección, y luego, si hay fondo o no para criticar algunas acciones judiciales en los últimos tiempos. Antón Losada. Bueno, yo creo que deberíamos aplicar un principio que me explicaba a mí un profesor que tenía Derecho Penal en Santiago, ¿no? Que es que no se puede hacer legislación sobre casos específicos. Yo creo que debemos separar dos niveles de debate. Uno, el que tú planteas, cómo deben ser las relaciones entre los poderes del Estado. Y dos, la casuística concreta del momento concreto en el que vivimos. Porque si no separamos las dos cosas, es probable que entremos en esta guerra de, pues si uno dice, el otro tiene que decir, y yo creo que ese camino tampoco nos lleva a ninguna parte, ¿no? Es decir, la democracia es deliberación. Entonces no pasa nada porque alguien de un poder opine sobre lo que hace de otro poder. El Poder Ejecutivo opina sobre lo que hace el Legislativo opina sobre lo que hace el Ejecutivo, y también se puede opinar sobre lo que hace el Poder Judicial. Igual que el Poder Judicial opina muchas veces, no solo con manifestaciones, en muchas sentencias. En muchos autos y muchas sentencias hay reflexiones muy válidas sobre el contenido de determinadas leyes, si las leyes se ven superadas o no por la realidad que los magistrados ven todos los días en sus juzgados. Yo creo que el problema que tenemos es que equiparamos crítica y ataque. Y yo te puedo criticar a ti no significa que te esté atacando. Bueno. Ni que esté, bueno, en tu caso seguramente sí, porque eres en Pontevedra. Pero en el caso del resto, se puede... ¿Qué hay de malo en que el presidente diga algo que a mí por lo menos me representa? Yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿Hay jueces haciendo política? Sí. Es evidente. Y eso a lo mejor debería haber el debate de si hay jueces efectivamente haciendo política. Eso nos llevaría al segundo elemento. Entonces, por contestar a las dos cuestiones. Primera, a mí no me asustan las declaraciones de nadie. Lo que me asustan son las decisiones de esos que hacen declaraciones. Y ahí es donde realmente se mide el respeto de unos poderes por los otros. Lo que me preocupa son las sentencias, las leyes, los decretos. Eso es lo que me importa. Las declaraciones, los comentarios, las críticas. A ver si recordamos que la democracia es deliberación y que la deliberación exige efectivamente opinar sobre lo que hacen los demás. Y pues el segundo elemento, lo que dijo ayer el presidente del gobierno, es que tiene razón, es que está sucediendo. O sea, no es una injerencia, es una constatación de una realidad. Paloma. Yo también creo que la democracia es separación de poderes, eso también es una obviedad. Yo sí creo que es de ida y vuelta. Creo que hemos criticado y creo que está mal que haya jueces que se pronuncien en esos términos, en términos personales y que ataquen directamente al gobierno. Creo que es reprochable, creo que existen cauces legales y entiendo el reproche de que el Consejo General del Poder Judicial en muchas ocasiones no lo ha comenzado, no le ha dado causa y me parece muy bien la crítica. O sea, creo que no deberían hacerlo y creo que además los jueces que lo hacen efectivamente están expuestos a perder toda imparcialidad y dar una sensación de que no son independientes y de que responden a objetivos de otro tipo. Ese es un riesgo y por eso hay que criticarlo. Lo que me parece inasumible, y yo lo digo, pienso de verdad que el presidente del gobierno no debe hacer esas críticas y no debe hacer esos ataques. Y digo más, ayer vimos esa frase en la entrevista con Pepa. Bueno,
pero no es la primera vez. Todos sabemos que llevamos 2 años en los que las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han ido a más. Yo sí calificaría de injerencias muchas de las cosas que hemos escuchado, tanto en sede parlamentaria, con nombres y apellidos de jueces por algunos portavoces de grupos, como después en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Creo que lo hemos escuchado, creo que no está bien. Comprendo, y lo vuelvo a decir, que el presidente del Gobierno quiera defender la inocencia, la honestidad de su esposa, de su hermano y de quien considere. Pero en el ejercicio de la presidencia del Gobierno, no, para mí, bajo mi punto de vista, no puede contribuir a esos ataques. Y menos aún, y lo voy a decir con total claridad, hacia los jueces, que entiendo que los pueda criticar en otros ámbitos y que haya portavoces parlamentarios que también lo hagan en el debate público. Pero cuando las investigaciones precisamente afectan a tu entorno más familiar, incluso aunque tú no confíes en las investigaciones, incluso aunque tú sospeches, no creo que el presidente del Gobierno tenga que hacerlo. Tiene que esperar a que ese proceso termine, a que realmente se vea si hay casos, si no hay casos. Si hay casos, bueno, pues porque yo creo en la separación de poderes y creo, Antón, está privado de sus derechos constitucionales. No está privado de sus derechos constitucionales. Es que el presidente del Gobierno no es un ciudadano como tú y como yo más. No, tiene una responsabilidad. Sí, y los jueces bueno, pues también. Claro. Pues es que yo creo que no, y por eso creo también, y por eso digo que es de ida y vuelta. Pienso que el presidente del Gobierno no solo tiene una responsabilidad, es que tiene que acometer esa separación de poderes. Y por supuesto que va en un deterioro institucional. Esa es mi opinión. Otra cosa es que tú digas, yo coincido con el presidente del Gobierno. Tu opinión personal. O sea, la tesis es, si el presidente del Gobierno considera que se está cometiendo una injusticia y se está violando la ley flagrantemente en algo que afecta a alguien de su entorno cercano, como es presidente del Gobierno, se tiene que callar y esperar a que se perpetre la injusticia. No puede decir de nada. la justicia no, es que los procesos... Claro, que no lo entiendo. No puede denunciarlo, no puede decirlo. Tiene que respetar el desarrollo del proceso judicial. Como creo en la legalidad y ¿en qué no lo ha respetado? Criticándolo y atacándolo. O sea, no se puede criticar una investigación de un juez. Desde la presidencia del no se puede criticar una instrucción, Pablo. Quiero decir, cuando tú le dices... No se puede criticar una instrucción. Cuando tú hablas de un... Perdón, desde la presidencia del Gobierno yo creo que se tiene que tener el máximo respeto a la separación de poderes y al Poder Judicial. Cuando tú haces esas declaraciones, estás poniendo, evidentemente, completamente en cuarentena y en interrogación ese desarrollo judicial, por lo cual cuando llegue la sentencia, hombre, partiendo de la premisa de que ya lo estás criticando, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir que fenomenal? No, es una vas a acatar la hombre, sentencia. solo faltaba. No, a lo mejor nos encontramos porque cuando haya un fallo también se critica. Eso es el respeto entre poderes. Lo que me resulta llamativo es que, por lo visto, cuando un juez hace una investigación, cuando él mismo se salta sus propias normas, no se puede decir. El presidente del Gobierno no lo puede decir. Por ejemplo, estaremos de acuerdo en que el juez Peinado manipuló el testimonio de 2 testigos para imputar a 2 personas diferentes. Según tú, el presidente del Gobierno no puede decirlo, porque es presidente del Gobierno. Pero vamos a ver. ¿Es un hecho fáctico lo que yo acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Es verdad, sí o no? Tú y yo hemos coincidido en muchas tertulias, ¿verdad? Yo he criticado en esta mesa determinadas decisiones del juez Peinado. Yo, quiero decir, como analista político, como comentarista de la actualidad. Yo creo que el presidente del Gobierno debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es el jefe del Gobierno. Porque va a estar en la apertura del año judicial con la presidenta del Poder Judicial, con los fiscales, con los jueces, y porque tiene que reforzar las instituciones. Y que una crítica a un juez, a 2 o 3, está erosionando Cierro ya con Jesús este asunto. Bueno, yo, por no reiterar, solo un apunte. Sí. No sé dónde está la interferencia del presidente del Gobierno en todas esas instrucciones, porque hasta donde yo sé, mucho resultado no ha dado, porque ya vemos dónde está cada una de las instrucciones. No sé cuál es la interferencia. Bueno, la tensión entre los poderes del Estado es la esencia del funcionamiento de cualquier sistema político, ya desde Montesquieu. Entonces, yo lo que creo que tenemos que perder es un poco esta tendencia a espantarnos cada vez que alguien critica a alguien. A mí me parece normal que desde la justicia se critiquen determinadas actuaciones políticas cuando los jueces lo hacen no como jueces, sino como ciudadanos, y me parece normal que el presidente del Gobierno no critique a un estamento. Ayer fue bastante claro. Sí. Dijo que la inmensa mayoría de los jueces hacían bien su trabajo. Se refirió no voy a decir ni siquiera a un porcentaje, a unos casos muy concretos y muy específicos por los que les preguntaba
Pepa Bueno en su excelente entrevista, muy vinculados con el caso del hermano, el caso de la mujer de Pedro Sánchez. Y yo creo que Pedro Sánchez dijo algo que mucha gente piensa y que mucha gente ha verbalizado. Y dijo algo que si vas a algunos de los autos que han corregido en instancias superiores las actuaciones de algunos de esos jueces, pues hay base para pensar que efectivamente se ha rozado. Es decir que el juez Peinado ha rozado los límites de la ley, alterando el testimonio de un testigo para imputar primero a un exconsejero de la Comunidad de Madrid y para tratar de imputar después al ministro Félix Bolaños, es que es una evidencia. Es que no es ni una crítica ni es una injerencia, es la realidad, es lo que ha pasado. Jueces, la jueza de la Dana, la jueza que instruye la causa de la Dana por las 228 muertes, ha denunciado hoy que está siendo víctima de una campaña de difamación contra ella, una campaña promovida por los abogados de los 2 exaltos cargos de Mazón que están imputados, y una campaña además, esto ya no lo dice la jueza, esto lo digo yo, es una campaña secundada entusiastamente por algunos medios de comunicación de derechas que llevan meses dando voz a esa teoría, según la cual la jueza de la Dana se está viendo condicionada por el marido de la jueza de la Dana, que también es juez, que el marido se está metiendo en la causa, que le está diciendo lo que tiene que hacer y que eso inhabilita a la jueza de la Dana para seguir instruyendo esa causa. Esta teoría de esa conspiración ya la hemos abordado aquí en el programa. De hecho, han llegado a presentar quejas contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, hoy ella ha emitido un auto en el que habla de esa campaña de difamación contra ella, dice que desprende un machismo atroz y denuncia que uno de los abogados de la causa ha llegado a grabar a su hija menor de edad, a la hija de la jueza. Panorama. La jueza de La Habana, de Valencia, que instruye la investigación de La Habana, carga en un nuevo auto contra los abogados de los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana imputados. Sonia Gómez, buenas noches, redacción. La magistrada denuncia que pretenden apartarla del caso. La jueza habla de faltas de respeto continuas e incluso de violación de los principios de deontología profesional por parte de las defensas, tanto de Emilio Argueso como de Salomé Pradas. Asegura la magistrada que ambos abogados han alimentado una campaña de difamación contra ella que, dice textualmente, destila un machismo atroz. Hace estas declaraciones en referencia a unas quejas que han elevado al Consejo General del Poder Judicial basadas en artículos de prensa que dice la denigran tanto como jueza como mujer, porque insinúan que sería su marido, también juez, el que estaría al frente de esa investigación, de los interrogatorios del caso de la Dana. Además, Nuria Ruiz también denuncia que uno de los abogados habría grabado imágenes de su hija en una sala de vistas justo después de una declaración, algo que ha calificado como repugnante. Por todo ello, la magistrada ha ordenado que se estudie aplicar una posible sanción disciplinaria al abogado de Emilio Argueso, al que acusa de querer que la investigación se centre en ella y no en los posibles responsables de las 228 muertes. Ayer mismo los familiares de las víctimas se concentraron a las puertas del juzgado de Catarrocha para mostrarle su apoyo a la magistrada. Gracias, Sonia. ¿Algún comentario al respecto? Eso sí que es una injerencia en la labor de un juez. Lo que está pasando en Valencia. Eso, y es un caso evidente de mala fe procesal. Y la jueza hace exactamente lo que tiene que hacer, que efectivamente plantear que se examine su comportamiento y que se examine su abuso de los recursos procesales a su disposición con un objetivo muy claro, que es manipular la instrucción para apartar a una jueza que consideran que no es beneficiosa para sus intereses. Esto sí, si lo estuviera haciendo el presidente del gobierno, eso sí sería una injerencia. Yo no voy a mezclar los temas. Yo creo que lo que le está pasando a esta magistrada es una auténtica vergüenza, es un escándalo, porque además es un intento de coacción de un trabajo en el que, bueno, pues ella quiere poner luz judicial a la tragedia que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y yo lo que espero es el amparo de las instituciones, es decir, ante una denuncia que ha hecho la magistrada de, bueno, pues de este acoso y de estas circunstancias. Yo lo que espero es que las instituciones, todas las administraciones, todas respalden a, quiero decir, están siendo investigados, a cargos de una administración, ¿no?, el trabajo de la Generalitat Valenciana, pero yo lo que espero es que todas las administraciones le den amparo, le den respaldo para que ella pueda hacer su trabajo con absoluta independencia, porque yo, sin entrar
en otras derivadas, es que yo me creo el Estado de Derecho y creo que esta mujer lo que tiene que hacer es su trabajo con todos los recursos. Paloma y Jesús y cierro. Sobre todo hay que dejarla trabajar porque instruye la causa penal de una tragedia que ha acabado con la vida de 228 personas, que es una absoluta barbaridad. A mí me ha dejado bastante helada el escrito que ella ha presentado. También el asunto de las grabaciones relativas a su familia me parece una auténtica barbaridad, que eso sí que se tiene que investigar y que llegar hasta el final. Y si hay connivencia con algún medio de comunicación o supuesto medio, que se investigue hasta el final. ¿De qué estás hablando? ¿De algún medio pseudomedio? ¿Para qué quiere esas fotos un abogado? Claro, efectivamente, ¿para qué las quiere? Fotos de una hija que es menor de edad, por cierto. Y sobre todo insistir mucho, yo también creo que hay que dar apoyo a la instrucción penal de la tragedia de la Dana y que la dejen trabajar. Me parece que es inaceptable y eso sí que se tiene que investigar hasta Cierro el final. contigo, Jesús. La jueza de Catarroya lleva además aguantando en silencio todo este proceso de infamias meses. Y hoy ha dictado un auto en la que denuncia con datos concretos todo lo que está pasando, incluido ese machismo absoluto de pretender que ella, como es jueza, su marido es magistrado, pues es el como que si el marido es el que está haciendo la instrucción. Entonces, vuelvo a un punto fundamental. Vuelvo a un punto fundamental. Analicemos el contenido del trabajo de un juez o de una jueza. Yo reto a que se lean los autos que viene dictando la jueza de Catarroya y los datos que va respondiendo con los recursos que le van planteando y trabajando todas las horas del día. En un caso, como decís, tan grave y con 228 muertes. Que se ponga sobre la mesa cuál es el reproche que hay que hacer a una instrucción judicial. Pero ¿por qué digo yo que esto sí es fundamental? ¿Por qué digo yo que esto es una injerencia? Porque esto no es simplemente una opinión. Claro. O emitir una opinión. O se decir, está es que intentando la jueza, apartar. Tal, que no. Se están construyendo hechos y fabricando evidencias para tratar de conseguir un resultado jurídico, para influir determinadamente el resultado. Es decir, si yo emito una opinión sobre lo que está haciendo un juez, no hay nada más poderoso y más independiente en España que un juez. Los jueces en España tienen un poder absoluto, están absolutamente blindados. Lo que yo puedo opinar o lo que pueda opinar el presidente del gobierno, no hay más que ver hasta qué punto, cómo van los procedimientos a pesar de tanta injerencia. Pero lo que estamos viendo aquí no es simplemente opiniones o es los abogados diciendo que la jueza hace esto. No, estamos hablando de una estrategia para construir, aportar evidencias manipuladas para conseguir un resultado jurídico que es apartar a la jueza. Aquí lo absolutamente legítimo, que no era un ataque, era una crítica y leve. Vamos, y yo es lo que opino, o sea, no es un ataque, él no ha procedido contra todo el sistema judicial. Bueno. Y que conste que hay una parte de la judicatura que está absolutamente de acuerdo con lo que dijo ayer el presidente. Si yo soy el primero que opina... Que hay jueces que hacen política. Recordemos que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a recordárselo, cuando Mariano Rajoy cuestionó la actividad, el trabajo del juez Garzón, había estallado el caso Gürtel y consideró Mariano Rajoy que no era una trama del PP, sino contra el PP. Pero lo dijo Rajoy rodeado de la plana mayor del partido. Esto decía Rajoy. Pues muchas gracias. Juez Garzón. Como todo el mundo sabe, el juez Garzón ha abierto un sumario. Ha detenido a 6 personas y ha imputado a más de 30. Este sumario, algunos han pretendido convertirlo en una causa general contra el Partido Popular. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Fin de la cita. Bueno, pues era Mariano Rajoy. Por cierto, entre tanto, la jueza de la Dana, Gloria, te pregunto, porque vienes de la Comunidad Valenciana, denuncia una campaña difamatoria de exaltos cargos del entorno de Mazón. Ella está investigando, hay 228 muertos. Sí, sí. Pero el abogado de uno de los responsables máximos de las emergencias, que es Argüeso, ese abogado lo que está haciendo es poniendo en cuestión la figura de la jueza, incluso además con un ataque absolutamente machista y terrible, que es decir, que ella no instruye, es su marido la que le chiva por detrás las instrucciones. Hablando de jueces, Ernesto... Han hecho una foto del marido y la hija pequeña mientras estaban esperando que acabaran las vistas, diciendo que ahí se demuestra cómo el juez estaba influyendo, el marido, sobre la señora que instruye, me parece. Bueno, de un ataque deleznable, cuando es una jueza que está instruyendo de una manera eficaz. Pero bueno, creo que se han encontrado
con una buena espinita. Ernesto, ojo, la jueza de La Dana dice que está sufriendo una campaña. He escrito 3 artículos, Jesús, que tú no has leído. Sí, he leído, se los he publicado. Esto es una pinza, y esto es lo importante. Entre la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, y dos afiliados al Partido Popular, altos cargos del Partido Popular que están imputados en la causa. Lo que quieren es acabar con la jueza, apartarla porque no le gusta. Y la jueza ha hecho un auto. El lunes no hay muchos jueces como la jueza de La Dana en este país. ¿Y esto es ir contra la jueza o no? Esto no es ir contra la jueza, porque viene del entorno del Partido Popular, de Mazón. Piden su suspensión, querido. Piden su suspensión al Consejo General del Poder Judicial. Piden que la suspendan. Es decir, piden que la aparten. Bueno, pues ya lo ven. Entre tanto, bueno...